Amén. Espérenme Vamos 2 minutos. entonces a pasar a la enseñanza del día de hoy, esperando que esta vez sí se grabe bien, se escuche, se vea, ¿cierto? Porque sabemos que cada vez que hemos intentado grabar esta enseñanza hay dificultades, pero eso nos sirve, todo error, toda cosita que sucede nos sirve para poder ir mejorando. Sabemos que debemos ir de aumento en aumento, por lo tanto, al igual que la palabra, la enseñanza del día de hoy acerca de los talentos, su multiplicación y lo que el Señor nos ha entregado es siempre ir mejorando, porque Jesús cuando llegó a la vida de las personas, Él siempre producía un cambio, siempre había algo en lo que él arreglaba. Así que eso también está en nosotros, esa genética sobrenatural de Jesús también está en cada uno de nosotros. Estamos aquí los cuatro con la hermana Abigail que no está en pantalla, pero estamos los cuatro y esta grabación va a ser para todas aquellas personas que no pudieron conectarse el día de hoy por una u otra razón. Utilizamos todos los medios y la tecnología para que pueda ser de bendición para la vida del pueblo del Señor. Todas las cosas debemos saber darle un buen uso. Así que, pero no un abuso, ¿cierto? Todas las herramientas, la tecnología, todo lo que es en la actualidad, siempre aún también el chat GPT ¿verdad? Y todo lo que es la tecnología se puede utilizar en bendición para el pueblo del Señor, pero no abusar. Amén. Así que vamos entonces a hacer un recuento de lo que hemos estado hablando en las reuniones pasadas para refrescar un poquito la memoria, ¿cierto? Hemos estado hablando acerca de los dones, de los milagros, de las sanidades, de este poder sobrenatural que Jesucristo trajo consigo en su ministerio, en la labor que él realizó, de poder conectar todo lo espiritual, todo lo del cielo, todo lo eterno. Él lo trajo para manifestación del pueblo, de las personas, del natural, a todo ojo, al cual se presentaba. Uy, el micrófono, ahí sí. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Y es la labor que hizo Jesús. Él lo hizo también para darnos a conocer a sus discípulos, a sus seguidores, a sus alumnos, cómo nosotros también podemos hacer, incluso hoy en la actualidad, ser ese cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia, es el cuerpo en donde Jesús puede tocar a través de nosotros su iglesia, puede bendecir, puede sanar, puede hacer milagros a través de cada uno de nosotros. Ese poder sobrenatural que tenía Jesús también se nos ha sido delegado sobre nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces los dones, dijimos, y todo lo que utilizó Jesús para hacer los milagros y las señales, que utilizó dones del Espíritu, que son capacidades espirituales que se encuentran en el espíritu de todo creyente. En el espíritu de todo creyente hay capacidades sobrenaturales en las cuales nos ha equipado el Señor para poder bendecir al pueblo del Señor, para poder bendecir al prójimo y ser ese medio por el cual pueda el poder de Dios manifestarse. Por lo tanto, en nuestro espíritu existen dones, capacidades sobrenaturales. Hablamos de ellos que son, algunos tienen el don de ciencia, el don de palabra, el don de sanidad, el don de fe, el don de profecía, ¿verdad? ¿Qué otro don que me falta? El don de revelación. Y no me recuerdo que los otros dones me faltan, me parece que 3, 3, 6, 9, sí, me faltan 3. El don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, ¿verdad? No sé si ya lo dije. Entonces esas son capacidades que están en nuestro espíritu
son avivados por el Espíritu Santo, son despertados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que menguamos a nuestra carne, a todo nuestro ser, a toda nuestra humanidad, nuestro espíritu es el que está vivificado, trayendo esas capacidades sobrenaturales, inhumanas, están en nosotros y el Espíritu Santo las puede usar, dice, para favor del pueblo del Señor. Y así como hay capacidades internas en nuestro espíritu, también tenemos capacidades externas en nuestra humanidad, ¿cómo dice el pastor? En nuestro traje de astronauta, en nuestra carne, en nuestra vida natural. Tenemos diversas capacidades que están en nosotros, vienen con nosotros, al igual que los dones del Espíritu, están en nosotros. Lo que pasa que a medida que nosotros también vamos creciendo y además nos dejamos enseñar por otros, tenemos la capacidad de poder descubrir cuáles son esas, valga la redundancia, esas capacidades naturales y espirituales que están en nosotros. Esto puede ser a través de la revelación del Espíritu Santo, tanto dones como talentos. Puede ser por la revelación del Espíritu Santo, puede ser por la enseñanza de maestros, de ministros, ministras del Señor, los cuales ya tienen los sentidos espirituales desarrollados, dice la palabra, que nos pueden ayudar a direccionar y abrirnos caminos, a abrirnos nuestro entendimiento para poder comprender cuáles son tanto nuestras capacidades espirituales, nuestros dones, como nuestros talentos. ¿Qué son los talentos? Como dije recién, son capacidades que cada uno de los hijos de Dios, cada una de las personas tenemos y que vienen con nosotros. Lo que pasa es que a veces, por diversas razones y motivos en nuestra vida, no sabemos cuáles son nuestros talentos, no los hemos descubierto o los hemos reprimidos. Esto pasa muchas veces pasa por una falta y una baja autoestima, en la cual crecimos escuchando que nos decían no sirves para nada, no puedes hacerlo, te va a pasar esto otro, debes tener cuidado con esto, y recibimos un sinfín de críticas en contra de nuestra vida, de nuestra persona, las cuales fueron las que comenzaron a bajar el autoestima, a dañar el autoestima, la autopercepción de nosotros mismos. Por causa de las palabras que tienen gran poder, dice la Biblia, dice que con las palabras tú puedes bendecir o maldecir, tú puedes con tus palabras dar vida a una persona, levantar a una persona, y también con palabras, con otras palabras, tú puedes darle muerte a esa persona, tú puedes aplastar a esa persona, sobre todo las palabras de los hijos de Dios, porque recuerde que en nosotros está el Espíritu Santo, por lo tanto nuestra palabra tiene aún mayor poder que cualquier persona, que cualquier ser humano, que cualquier mortal en esta tierra. Por lo tanto, las palabras que se nos dijeron, que entraron por nuestro oído y que se atesoraron en nuestro corazón, son muchas veces esas palabras que son las que nos han dañado en nuestra autoestima, nuestra autopercepción, o incluso en la forma en que Dios nos ve, o incluso en quién Dios dice que somos. Porque hemos estado tan acostumbrados, hemos pasado tanto tiempo de nuestra vida escuchando que esto no se puede hacer, que tú no puedes hacer esto, que no tienes la capacidad para hacer esto, que esto y que lo otro. Entonces eso ha dañado y ha puesto en nosotros, en nuestra alma, diversas emociones erróneas, dañadas, y también pensamientos, barreras mentales, psicológicas, en las cuales nos mantienen atados, nos mantienen paralizados.
Amén. Entonces, cuando hablamos de talentos, son esas capacidades naturales que están en nuestra vida, porque cuando el Señor creó al ser humano, le dio la autoridad de diversas cosas cuando creó a Adán. Le dio la oportunidad de darle nombre, por ejemplo, a los animales. Le dio la bendición y la orden de multiplicarse, de cuidar el huerto, de trabajar. Entonces, en nosotros hay capacidades que están en nosotros, que son los talentos. Algunos tienen talento para cantar, otros tienen talento para trabajar y para la tecnología fácil y rápidamente. Tienen la capacidad de captar todo lo que se va en la vanguardia, ¿verdad? Se va actualizando rápidamente, se va instruyendo en eso fácilmente. Otros tienen la capacidad de ¿cómo se llama? De actuar, de tocar instrumentos, de tejer, de coser, de diversas capacidades que puede tener el ser humano o que incluso no sabe que tiene. Hay cosas que están en nosotros, pero no sabemos que están en nosotros. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es arrancar de nuestra mentalidad, romper nuestras barreras también de mediocridad y también de conformismo, para pensar, para dejar de pensar y de creer y de actuar de una forma mediocre, como que no podemos y no sabemos hacer nada. Eso es incorrecto, eso es antibíblico, porque dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Entonces, cuando leemos ese versículo, debemos entender que hay cosas, talentos, que están en nosotros, que podemos llegar a ser capaces. En nuestra humanidad quizás no podemos hacerlo, pero con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, Él nos puede dar la agilidad, la creatividad para poder realizar cualquier cosa que se nos pida o que tengamos que hacer. Hay cosas que el ser humano no sabe cómo hacer. Hay cosas que el ser humano es incapaz de poder hacer. Hay un dicho que dice, tiene dedos para el piano, ¿verdad? Algo así creo que es el dicho. Ustedes saben que yo soy media mala para los dichos, pero me gusta igual decirlo. Tiene dedos para el piano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad, la habilidad y la agilidad para poder tocar y desarrollar música en un instrumento, en este caso el piano. Eso es para cualquier ser humano, para cualquier mortal, porque para nosotros tenemos un plus. Nosotros tenemos una actualización constantemente en nosotros que se llama Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que Él es el que nos puede ayudar a ser capaces de poder realizar cualquier cosa en esta tierra. Porque dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Y si tú crees que puedes tocar el piano y pides ayuda al Espíritu Santo, si tú crees que puedes tener la capacidad de grabar una película, de cantar una canción, de que se afine tu voz, con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda sobrenatural de Dios, incluso tus dones y tus talentos pueden ser ejercidos, pueden llevarse a cabo, pueden ser ejecutados. Entonces, para nosotros los cristianos, son pocas las cosas en las cuales nosotros podemos decir, no, yo no le pego a esto. No, yo no le hago a esto. No, yo esto no creo que pueda hacerlo. Porque cuando tú te dispones ante el Señor para que Él te ayude, cuando tú te dispones en una tarea, en una labor, en una situación, en una circunstancia, en cualquier escenario que tú estés y que quizás nunca hayas estado, yo te aseguro que el Espíritu Santo, que es tu ayudador, te va a llevar y te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y te va a dar incluso la capacidad
el talento para poder desarrollar de una forma excepcional la tarea que tienes que hacer. Cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que dice allí que como vino el Espíritu Santo sobre ciertos varones, y dice que le dio la habilidad a algunos para trabajar en el fierro, en el oro, la plata, en el bronce. Cuando Dios designó a Moisés para que pudiera construir el templo, le dijo también estas instrucciones: que llamara a tal grupo de personas, ¿verdad? Porque el Espíritu iba a venir sobre ellos y el Espíritu los iba a capacitar manualmente para realizar diversas tareas que se requerían en cuanto a la construcción del templo. Por lo tanto, el cristiano que dice, no, yo no puedo, yo no esto, primero que nada se está excusando. Segundo, no quiere primero obedecer y someterse a lo que se le está pidiendo. Y tercero, no ha discernido lo que en este caso el pastor, la pastora o el líder que le está pidiendo una tarea, esa persona no ha discernido que se le está quizás entregando una misión, una pequeña tarea para que pueda ejercer, ejecutar, trabajar sus dones y talentos y pueda desarrollarlos. Entonces, a algunos se les pide, no sé, por ejemplo, puede hacer tal cosa en el celular. No, yo no puedo, no sé qué. Son excusas, porque si usted busca bien, si usted dispone su corazón a poder desarrollar y ejecutar la tarea, yo le aseguro que el Espíritu Santo va a obrar en usted. Va a poder hacer lo que se requiere en usted y a través de usted. Y fíjese que la palabra nos enseña que no se nos ha dado dones ni talentos para que podamos enaltecernos nosotros mismos, para que podamos creernos mejor que el otro. Más bien dice la palabra que el que tiene, por ejemplo, el don de servicio, úselo conforme a su fe. O sea que constantemente en la palabra del Señor vamos a estar también leyendo que se nos dice que todo lo que se nos ha dado debemos entregarlo por gracia. Incluso se nos dice que nosotros tenemos que vernos como menor que nuestros hermanos. Eso nos habla de la humildad que debemos tener, cuál sea nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros dones que tengamos. Debemos, por sobre todas las cosas, debe prevalecer, debe recargarse la humildad en cada uno de los hijos del Señor. Si usted es bueno para cantar, si usted es bueno para construir, para predicar, para coordinar, para ayudar, para alentar, para dar una palabra, si usted es bueno en cualquier área de su vida, tiene que trabajar siempre con humildad, creyéndose inferior, más pequeño que incluso su hermano y su hermana. Entonces, en la palabra del Señor, que no sé si allí tienen su Biblia, para que vamos a buscar dos enseñanzas que nos hablan acerca, son dos parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son enseñanzas de la vida cotidiana que utilizó Jesús para poder explicar diversas cosas del reino de los cielos. Como por ejemplo, cuando hablaba con campesinos, él les hablaba y ponía ejemplos para que ellos pudieran entender sobre el reino de los cielos. Jesús le hablaba y utilizaba diversas cosas naturales que estuvieran relacionados con aquellas personas a las cuales él se estaba dirigiendo, para que esas personas pudiesen de una u otra forma entender ciertas cosas. Porque uno le dice a Jesús, ¿por qué les hablas en parábola? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que dice? ¿Quién puede recordar lo que dice Jesús? ¿Por qué Jesús le habla en parábolas, en enseñanzas como encriptadas? Porque es para el que tiene oídos para oír. Sí. La Biblia dice que no es para que todos entiendan, es solo para algunos.
Exactamente. Entonces hay enseñanzas mire, que son para todo el mundo. Nosotros los días martes compartimos, los domingos la palabra, la compartimos, ¿cierto? Pero solo aquellos que son discípulos, los que van más allá, los que quieren profundizar, los que meditan en lo que se enseñó, en lo que se predicó, lo que se buscan más información y se meten profundamente en eso y se acercan a Jesús y le dice Jesús, que en oración, ¿qué quieres, qué quisiste enseñarme? ¿Qué quieres decirme con la enseñanza del martes, con la predicación del día domingo, con aquel versículo que leí, con la palabra que estoy leyendo? Aquellos que son discípulos siempre van a Jesús a preguntarle más profundamente de lo que se está enseñando. Entonces, la palabra, la enseñanza es para todos. Pero los que estaban más cerca de Jesús, los íntimos de Jesús, los que pasaban más tiempo con Jesús, los que se negaban a sí mismos, los que estaban dispuestos a dejar su vida natural de lado por Jesús, entonces a ellos se les revelaba lo que significaba la parábola, la enseñanza, la historia que Jesús quería decir. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. Si lo puede leer el pastor, por favor. Y la hermana Norita que pueda leer, por favor, Lucas capítulo 19, versículo del 11 al 27. Si lo puede tener ahí listito para cuando, porque vamos a desarrollar primeramente la primera enseñanza, la primera parábola. Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. ¿Sí lo encontró? Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. Y la hermana Norita, por favor. Lucas capítulo 19, versículo del 11 al 27. Amén. Ya lo tengo. Ya. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se le fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también él de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira aquí, tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará, porque todo el que tiene más se le dará,
y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Amén. Esta enseñanza nos habla de diversas cosas, ¿cierto? Para que ustedes también, los que están aquí presentes, podamos desarrollar esta enseñanza de lo que Jesús quiso decir. Aquí está, Jesús quiso representar el reino de los cielos como que él, dice allí, el dueño de la viña, era el dueño de los terrenos, era el dueño, el jefe. Entonces, lo que dice Jesús es que lo que quiere representar Jesús es que Dios, como el jefe de la viña, de la tierra, ¿verdad? De los humanos, viene a cada uno y les ha dado talento. En aquella época los talentos era dinero. En la versión traducción lenguaje actual habla acerca de 5.000 monedas, 2.000 monedas, ¿cierto? Y a otro le dio 1.000 monedas. Entonces, cuando habla de talento, se habla de que Dios nos entrega una riqueza a nosotros. No precisamente o directamente tiene que ser únicamente natural, económica, monetaria, sino que se está refiriendo a todo lo que el Señor nos ha entregado. Si te ha entregado salud, si ha puesto en tus manos una casa, un hogar, familia, hijo, un trabajo, amistades, ¿verdad? Padre, madre, se está refiriendo a todo lo que Jesús nos ha entregado y la parábola nos enseña de que Dios, porque en la versión traducción lenguaje actual habla de que a Dios, de que este jefe le dio a cada uno de los que llamó conforme a la capacidad que tenía cada uno. Entonces, Dios siempre nos va a entregar todo según nuestra capacidad, según cuánto nosotros podamos producir. Primero que nada, debemos entender que Dios a todos nos ha entregado algún bienestar, alguna posesión. Vuelvo a repetir, no solamente hablo económica, hablo espiritual, como los dones, como las capacidades espirituales que están en nosotros. Todos los hijos de Dios tenemos fe. Lo que pasa es que a algunos se le ha entregado, por ejemplo, como siempre yo lo doy, lo pongo en ejemplo, a algunos quizás le dio un 2%, a otro le dio un 5% de fe, a otro le dio 10% de fe, a otro le dio un 0,5% de fe, porque recuerde que la palabra del Señor nos habla de los diversos tipos de ovejitas que hay, que está la ovejita la débil, ¿cierto? Pero también la fuerte. Entonces, a veces nosotros también los cristianos queremos y esperamos la entrega del 100% en todas las áreas de nuestros hermanos. O en este caso de nosotros, o ustedes de nosotros, el 100%. O empiezan las comparaciones. Esta hermana es así. El pastor me gustaría que fuese así. La pastora me gustaría que fuese así. Pero es la capacidad que el Señor hasta este tiempo es lo que nos ha dado. Porque Él sabe que con esto, lo que tenemos, es con lo que nosotros podemos trabajar. Entonces no podemos decir, Señor, yo no sé cómo lo hago con la iglesia. Señor, yo no sé cómo lo hago con mis hermanos. Yo no sé cómo hacer con esto. No podemos decir, si llegamos a decir eso, es porque no hemos buscado la sabiduría de Dios. No hemos buscado la prudencia de Dios, la dirección de Jesús. No le hemos dicho, Espíritu Santo, enséñame. Muéstrame. O incluso no hemos desarrollado en nosotros la capacidad de tener paciencia, de soportarnos los unos con los otros, o de animar a uno con el otro. Si eso está sucediendo es porque entonces lo que se nos ha entregado no lo estamos trabajando, no lo estamos desarrollando.
Y eso ya lo vamos a ver por diversas razones que se puede dar. Dos principalmente son las que voy a mencionar el día de hoy. Entonces, cuando vemos esta parábola acerca de los talentos, el cual se refiere al dinero que se le dio a estas tres personas, el primero lo multiplicó, le dieron 5 y él lo multiplicó a 10. El segundo le dieron 2,000 monedas y él lo multiplicó a 4,000. Fue e invirtió, fue y trabajó lo que se le había dado. Pero hubo un tercero que dice, mira, Señor, yo sé que tú eres pero tan exigente, tan quizás, por llamarlo de una forma tan fuerte, que yo tuve miedo y lo escondí, Señor. Y esta enseñanza se refiere a lo que va a pasar con nosotros cuando lleguemos al día, al juicio final, en el cual el Señor te va a preguntar, te va a decir, mira, yo te di estos hijos, yo te di esta capacidad, yo te di este talento. Ahí sí. Va a llegar un día en el cual Jesucristo, nuestro Señor, nos va a preguntar y nos va a decir qué es lo que pasó con lo que te di. ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste cuando te puse en esta posición? ¿Qué hiciste cuando se te dio esta oportunidad? ¿Qué hiciste cuando te abrí este camino? ¿Qué hiciste cuando cerré esta puerta? ¿Qué hiciste cuando te bendije, cuando puse en tus manos lo que incluso tú mismo me pediste? A veces decimos, Señor, úsame, Señor, yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero, y decimos nosotros los hermanos, quiero. Pero cuando se está en la posición, cuando se está en el momento, cuando se está en la situación exacta en la cual tienes que usar tu talento, usar lo que se te ha dado, ejercer lo que Dios te ha dado, lo que ha puesto en tus manos, entonces vamos y lo escondemos y lo negamos. O no somos diligentes en lo que se nos ha pedido, en lo que se nos ha encomendado. Entonces, primeramente, lo que se aprende de esta parábola que acabamos de leer es trabajar con diligencia. Mi esposo tiene una predicación acerca de esto, que quiere decir trabajar con esfuerzo, trabajar con ímpetu, trabajar con ¿cómo se llama? Con agilidad. Trabajar constantemente. Y no dejar las cosas a media. No comenzar y luego ya tirar la esponja, tirar la toalla. Porque aquel que sucede y hace eso es porque no es una persona madura, sino más bien tiene un comportamiento caprichoso de un niño. Que un niño, mire, si de repente quiere un helado y usted le muestra un dulce y se queda con el dulce, pero después le muestra una galleta y quiere la galleta, y después si le saca la galleta le pone un videojuego y así. Caprichoso. Quiere una cosa y luego que la obtiene rápidamente ¿cómo se llama? Se desvía fácilmente. Entonces esta parábola nos habla de trabajar con diligencia, además en el Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en lo que sea que se nos haya puesto, en lo que sea que se nos haya abierto la puerta y tengamos la oportunidad de desarrollar nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado. Debemos ser diligentes, debemos ser responsables. Debemos ser responsables. ¿Qué quiere decir eso? Responsable es tomarte con seriedad lo que se te ha dado. Responsabilidad es ejercer
lo que se te ha dado. Llevar a cabo, ejecutar lo que se te ha dado. Responsabilidad es también puntualidad, es también esta palabra, la responsabilidad es puntualidad, es también valorar lo que se tiene y no menospreciar lo que se tiene. Es como que yo hubiese estado pidiéndole al Señor ejercer mi pastorado y ahora que soy pastora no quiero hacerlo. Es como que yo estuve tanto tiempo pidiéndole al Señor que añada los que han de ser salvos, que traiga hermanos, hermanas a nuestra congregación y yo no los quiera pastorear. Yo no quiera pasar tiempo en el rebaño. Yo no quiera pasar tiempo en la palabra buscando el alimento espiritual, el pasto verde, fresco para su pueblo. Sería una persona irresponsable que yo le pidiera al Señor un lugar donde congregarme, un lugar bonito, ¿cierto? Y que ahora que lo tengo no quiera asistir, no quiera limpiar el lugar, no quiera ponerlo bonito. O que yo le haya pedido una casa al Señor y que no le haga los arreglos, las mantenciones que se requieren. Eso es una falta de responsabilidad, una negligencia. Les pregunto a ustedes, los que están presentes, ¿qué más nos enseña esta parábola? Acabo de mencionar yo algunas: trabajar con diligencia, con responsabilidad, valorar, ¿verdad?, lo que se tiene. No la puse, yo dejé allí puesto los espacios para poder escribirlos y también escucharlos a ustedes. Responsabilidad, valorar. ¿Qué más, pastor? En una palabra, por favor, si pueden describir lo que esta y extraer lo que esta enseñanza, esta parábola, lo que el Señor quiere enseñarnos. Ojalá pudiese. A mí me gustaría que se fijaran en la cantidad de talento. Porque el que tenía 5 ganó 5 y el que tenía 2 ganó 2, ¿no es cierto? Estamos claros en eso. Pero si el que tenía 5 se arriesgó y perdía 1, le seguían quedando 4. Y el que tenía 2, si se arriesgaba y le quedaba 1, le seguía quedando 1. El de 5 y el de 2 tenían otra oportunidad. Pero el que tenía 1 era todo o nada. O ganaba o perdía la plata de su señor. Entonces, no es que no se haya querido mover, sino que el riesgo se lo impidió. El de 5 se le hizo fácil, el de 2 se le hizo un poco más difícil, pero el de 1 es el que realmente cuenta. ¿Cuánto te vas a arriesgar por el Señor? El que tenía 1 era todo o nada. O vas o pierdes. O sea, al revés. ¿Vas y pierdes o no vas y pierdes igual? Eso es lo que enseña esta parábola. Amén. ¿Por qué? Porque no inconscientemente, pero visto desde el pensamiento del Señor, que se enojó, ¿no es cierto? Y igual lo echó al lloro y crujir de dientes, a pesar de haber sido un siervo, ojo ahí. Quiere decir que el Señor te da tu oportunidad, pero si no te la juegas, tienes exactamente la misma oportunidad de perder que jugándote. Es todo o nada. Entonces, te dan el paso de ser cristiano. Ese es tu primer talento, ¿y ahora qué? O es todo o es nada. Si lo vemos por el punto de vista de los hermanos, digamos que los talentos fueran hermanos, por ejemplo. El que tiene 5, los 5 hermanos le pudieron ayudar a conseguir los otros 5. El que tiene 2, los 2 hermanos le pudieron haber ayudado al que tiene 2. Y el que tiene 1
no hicieron nada. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que lo hubieras depositado en el banco para que me hubiera dado intereses. Si los talentos fueran hermanos, estaríamos hablando de dones. Los 5 hermanos tenían dones y trajeron a 5 hermanos más y ahora tenemos 10 dones. Los 2 hermanos trajeron 2 dones, ahora tenemos 4 dones. Y el hermano que tenía el don no se ganó ni uno, pero si tú lo hubieras puesto en el banco, ¿dónde está el banco? Si los talentos fueran hermanos, ¿cuál sería el banco? Sería la iglesia, donde están reunidos todos los talentos, donde están guardados. Entonces, si ese hermano hubiera utilizado su don dentro de la iglesia, por lo menos hubiera generado intereses. Toda la parábola enseña una sola cosa: que con lo poco y nada que tienes, es todo o nada. Amén. Esa era la interpretación que, en palabras resumidas, le repercuta al pastor, ¿no? Hermana Abigail, conforme a la enseñanza y a la lectura que hemos leído, ¿qué es lo que podemos capturar, retener, o qué es lo que ha capturado usted con respecto a esta enseñanza, esta parábola? Se le escucha porque el papá tiene el micrófono abierto. Está perdida porque está medio en el aire. Ya, la hermana Norita entonces tiene que abrir su micrófono. ¿Ahí? Exacto. Bueno, de lo que entendí yo es de que nosotros como iglesia, como creyentes, en esta parábola que dio el Señor, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de usar nuestros talentos. A veces nosotros sabemos que tenemos talento, pero no lo queremos utilizar, ya sea por vergüenza, ya sea por timidez, en fin, tantas cosas que le suceden a los cristianos. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir en esta parábola del Señor? Que nosotros tenemos que utilizar nuestros talentos. Yo siempre le he pedido al Señor que me gustaría sanar con las manos. Y a veces como que yo me minimizo, ¿cómo voy a ser capaz de sanar a un enfermo? ¿Cómo? Pero sí, yo me he dado cuenta, yo así una vez el pastor Giovanni predicó que teníamos que seguir, habló de la fe, me acuerdo, y teníamos que seguir haciendo la obra. ¿Cómo haciendo la obra? Orando en la calle, los necesitados, orando por la gente que no tiene trabajo. A mí el Señor me ha llevado a eso, a orar por la gente que está sin trabajo. Y le doy gracias al Señor que el Señor ha respondido. Ha respondido porque después la gente se acerca a mí y me dice que sí, encontraron pega. Entonces yo digo, uno siempre, pastores, se minimiza, se miran menos. Y Dios nunca te ha mirado en menos. Entonces cuando tú escucháis que esa gente, vecina Nora o señora Nora, no sé, sabe que lo que usted oró a mí me pasó. Entonces eso a mí me ha aumentado mucho la fe, mucha la fe. Entonces, en esa dirección el Señor me ha usado en ese talento. Entonces, a mí me gustaría sanar, yo le digo, Señor, a mí me gustaría sanar con las manos, me gustaría sanar enfermos, pero no sé, porque estén requete enfermos y poner las manos y que se sanen. A mí me encantaría eso. Siempre le pido al Señor eso. Dice algo también bien importante, hermana Norita, que cuando uno ora en una dirección y el milagro ocurre,
eso a uno lo levanta, le afirma la fe, le Muy hace crecer rico. la fe, como hablábamos también la semana pasada. Y eso también te ayuda a seguir ejerciendo lo que hiciste, lo que llevaste a cabo. Y ahí es cuando viene el crecimiento, la madurez de tu talento, de tu don, de lo Sí, que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces, sí, todas esas cosas son las que podemos, eso y más podemos extraer de esta enseñanza. Primero, entender que el Señor a todos nos ha dado alguna capacidad y que ha puesto sobre nuestras manos alguna habilidad para realizar algo, sí. ya sea para administrar, organizar, cantar, lo que sea que el Señor te haya puesto, eh, eh, está en ti, Dios te lo dio y ahora es la responsabilidad de nosotros de poder ejercerla, mejorarla, moldearla, perfeccionarla y multiplicarla. ¿Amén? Hermana Norita, si nos Sí, puede leer el versículo que le designé a usted, sí, por favor. Lucas 19, Lucas 19, versículo 11 capítulo. hasta 27. Amén. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que esto reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que se habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén. Aquí vemos algo Amén. parecido a lo que leímos en la primera parábola, pero aquí les entrega como recompensa ciudades. Pero hay otra cosa interesante que sucede en esta parábola, es que en esta parábola se le dio instrucciones de lo que se debía hacer. No sé si usted se fija bien cuando lee. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, ahí le dio instrucciones, negociad entre tanto que vengo. En la primera parábola solo se les entregó los talentos. Ellos debían saber, ver y buscar la forma de cómo hacerlo. Hay cosas que Dios te las da, te las entrega y tú tienes que buscar los medios, la forma, los recursos, las técnicas, las tácticas para poder desarrollar lo que se te ha entregado. En algunas ocasiones, pero hay otras ocasiones en las cuales Dios te da responsabilidad, Dios te pone en algún lugar, en alguna situación en la cual Dios te da, juntamente con la tarea, te da instrucciones de cómo desarrollar la tarea. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que vamos hablándolo a nivel de iglesia, por ejemplo. Dios nos va a dar una palabra y juntamente con ella es cómo tenemos que hacerla, qué debemos hacer. O simplemente el Señor nos va a entregar en nuestras manos oportunidades, va a abrir caminos, va a abrir situaciones, va a permitir diversas situaciones en las cuales nosotros como cristianos debemos saber qué es lo que hacer con lo que estamos viviendo, con la situación que estamos pasando, con la oportunidad que se nos ha dado. Eso es también lo que yo veo aquí, hablando acerca de las minas, ¿verdad? Que alguno le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, etcétera, etcétera.
Allí también le habla de la oposición que se va a tener cuando se te encomiende alguna labor, alguna tarea. Cuando tengas que hacer algo, vas a tener oposición. Vas a tener tanto los que te abuchean, los que te tiran para abajo, los que no creen en ti, los que te van a hacer de piedra de tropiezo, los que etcétera, etcétera, etcétera. Pero también por otro lado, así vemos con Jesús, vemos cómo estaban los discípulos, cómo se maravillaban, cómo lo seguían, cómo estaban allí con él. Y en la vida va a ser lo mismo. En la iglesia, cuando tú trabajes, tú obres o entregues lo que tú entregues, vas a tener gente, vas a tener hermanos dentro incluso de la misma iglesia, fuera de la iglesia, que te critiquen, que te cuestionen, que chismoseen de ti, que hablen cosas mentirosas. Va a haber gente así. Pero ¿qué tú vas a hacer con esas situaciones? Hace una semana, un par de meses atrás, yo decía, mira, yo sé que esto pasa en contra de nosotros. ¿Y qué va a hacer usted, pastora? Me decía, ¿por qué no se va? ¿Por qué permite eso? No, es que no es así. No porque te punten, no porque digan mal de ti, no porque lo que sea que digan, tú vas a caer. Tú vas a cuestionar, tú vas a dejar de creer en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios te ha puesto para que hagas. Entonces en la vida en general es así. Vas a tener los que te cuestionan, los que te apuntan, los que se burlan, los que, etcétera, los que te tiran para abajo, y vas a tener los que están allí apoyándote, los que están levantándote, los que están orando por ti, los que están haciendo y llevando a cabo todo lo que, ayudándote para lo que el Señor te ha llamado. Amén. Entonces, cuando vemos estas dos parábolas, encontramos dos palabras claves que yo quiero mencionar. Uno, que la primera parábola, aquel que no dio fruto, aquel que no multiplicó, aquel que no se arriesgó, fue porque tuvo miedo de su Señor. Y cuando hablamos de miedo y también cuando hablamos de servir con amor, de hacer las cosas con amor, ya sea cualquier cosa en la que el Señor te haya puesto en tu casa para ser dueña de casa, para trabajar en lo que sea, para cualquier plataforma, cualquier escenario que tú estés, tienes siempre, diariamente, incluso dos opciones. Lo tomas la situación con miedo, con amor, con valentía. Y veamos lo que es el miedo, veamos lo que es el amor, hablando de un amor sobrenatural, hablando de un amor que Dios pone en nosotros. Por cuanto debemos también entender que el amor de Dios está en nosotros, porque Él no extendió su amor para cuando nos salvó, cuando vinimos a Él. Por lo tanto, ese amor tiene que cultivarse, ese amor tiene que cuidarse. E incluso el amor que Dios nos ha dado y nos ha extendido, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de poder multiplicar ese amor, de poder desarrollar ese amor y de poder aprender lo que es el amor de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 21, dice el versículo 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nos enseña que el amor que Dios tiene, el amor de Dios, es irracional, hermano. El amor de Dios es desinteresado. Es lo que hablaba en la coordinación del día domingo. El amor de Dios, que es el amor ágape, un amor eterno, un amor sobrenatural, un amor incomprensible, un amor incondicional, un amor que se centra en el bienestar primeramente del otro.
Es un amor sacrificial que prefiere sacrificarse, perder a sí mismo el bien de uno mismo con tal de que el otro esté mejor que uno. El amor de Dios es el amor que incluso ama a los enemigos. Y cuando tú te posicionas en una situación, en una circunstancia, en un lugar, en lo que sea, para poder desarrollar tu trabajo, tienes que hacerlo por amor y con amor. Pero ¿cómo si yo no sé amar? Porque no, a mí me enseñaron de una forma, la forma de expresar de amor es, mi forma de dar amor es un amor con haciendo cositas, preparando un almuerzo, pero el amor también es más allá que eso. El Señor no es espíritu, y cuando tú oras y extiende Él su amor a ti, tú te sientes abrazado, te sientes cobijado, te sientes protegido, te sientes allí que estás bajo sus brazos sin que nada pueda sucederte. Y ese también es un amor expresivo. Y Dios también expresa su amor no solo cuando tú sientes dentro tuyo ese amor de Dios, sino también Dios expresa su amor para con nosotros en todo y en cada una de nuestras áreas, incluso en cosas pequeñas que no nos damos cuenta. Entonces, cuando tú hagas las cosas, cuando te enfrentes a ciertas situaciones, hazlas con amor, hazlas con pasión, primeramente para Dios y luego para tu hermano, para la otra persona. No, es que me cuesta porque no me gusta esto, pero bueno, pídele al Señor que ponga en ti ese amor que necesitas, que ponga en tus ojos los ojos de cómo Él mira, de cómo Él ve las cosas. Dice que Jesús miraba a las personas como ovejas sin pastor, o sea, como personas descarriadas, desviadas, personas desvalidas. Y esos ojos son los que solo el Señor puede ponerlo en nosotros. Solo Dios puede hacer que nosotros podamos sentir amor por aquel que nos hace la vida imposible, por aquel que nos quiere ver destruido, por aquel que, mira, solo Dios puede poner compasión en nosotros sobre aquellos que hablaron mal de nosotros y dijeron toda clase de mal mintiendo. Dios puede poner ese amor por esa labor que tú tienes que cumplir, por ese trabajo, por esa lo que sea que tienes que hacer. Dios puede poner a ese amor sobrenatural sobre tu vida para que puedas desarrollar, ejecutar y ejercer y traspasar el amor de Cristo que está en ti y a través de ti hacia otros. Entonces tienes dos opciones: haces las cosas con amor, lo cual dice también la palabra que el amor es no tiene, es sin miedo. El amor es algo firme. Dice ahí mismo en primera de Juan, capítulo 4, dice, del versículo 7, dice: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él. Si usted quiere saber si está en Cristo, si usted quiere saber si está en Jesús, si está en la vida, si permanece en Cristo,
Si usted quiere saber eso, pregúntese cuánto amor usted tiene por sus hermanos en la congregación. Cuánto amor usted tiene por los que viven en usted. Cuánto amor usted siente por aquellos que incluso están desviados de la verdad. Cuánto amor tiene usted por aquellos que no entienden la palabra, que aquellos que pecan una y otra vez. ¿Cuánto amor hay en usted por sus hermanos en la congregación de poder ayudarlos, levantarlos, animarlos, sanarlos y toda la labor que Jesús hizo y nos envía a hacer? Si usted quiere saber si usted está permaneciendo en Jesús, hágase esa pregunta. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, en Jesús, y en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiere decir, como vuelvo a repetir, el amor se perfecciona, se mejora, se va madurando, se va moldeando para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con Él, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero otro lado, en la otra parte de la vereda de no hacer cosas y que vemos en la enseñanza, en la parábola, nos habla de aquel que tuvo miedo. Este varón, por el miedo, quedó sin pan ni pedazo, quedó sin nada. Entonces, cuando tú no actúas, no haces, no ejecutas por miedo, como decía el pastor, tienes dos opciones, que al final de cuentas vas a arriesgar, vas a tirarte a la piscina y te puedes ahogar o puedes sobrevivir. Este hombre quedó con el miedo, lo paralizó y lo dejó sin nada. Yo puse esto textualmente porque quiero leerlo así como está. Ocultar el don o el talento se considera un descuido importante al no tratar bien algo tan valioso dado por el Señor. Es precisamente menospreciar y hacer mal uso de lo que Dios nos ha confiado. Tenemos aptitudes, capacidades y competencias únicas de diversas índoles, además de los recursos materiales, económicos e intelectuales y el tiempo precioso que Dios regala a cada uno. En todo esto debemos ser intencionales, hacer todo lo posible para glorificar a aquel que nos da vida, salud, recurso, inteligencia, habilidad, sabiduría. No hay excusa para no utilizar los dones y talentos personales que tenemos en esta vida para exaltar a Dios y bendecir a las personas. Si estamos fallando en esto, no podemos salir inocentes a sabiendas. Los dos primeros sirvientes aceptaron el desafío y se fueron recompensados. Cuando confiamos en Dios y pretendemos hacer su voluntad, Él nos ayuda a cumplir nuestra misión. Y un día, en la resurrección, recibiremos nuestra recompensa. Entonces, el miedo te paraliza. La flojera te deja sin nada. La comodidad, la zona de confort, jamás vas a saber, jamás vas a poder conocer verdaderamente lo que Dios ha puesto en ti. Y aún así, si lo conoces, ¿qué es lo que te ha dado Dios? Dios primeramente te ha dado salud. ¿Estás adorando al Señor? Dios te ha dado tiempo. ¿Le estás dando tiempo al Señor en las diversas disciplinas que como cristianos e hijos de Dios debemos cumplir? Porque un hijo tiene beneficios, ¿verdad? Un hijo tiene muchos beneficios de sus padres, pero también tiene deberes. Así también nosotros con el Señor tenemos muchos beneficios con el Señor, pero así también tenemos que cumplir nuestros deberes, incluso por nuestro propio bien.
Por nuestro propio bien debemos cumplir ciertas disciplinas para nuestra propia salud espiritual, emocional, mental, física. Por lo tanto, Dios te ha dado diversas cosas. Tienes que aprovecharlas. Tienes que aprovechar bien el tiempo. Tienes que aprovechar bien tu salud. Tienes que aprovechar bien tu bienestar. Tienes que aprovechar bien tu cuerpo, tu energía, tu juventud, incluso a veces las personas que son adultas, que a lo mejor pueden pensar que ya está todo pasado, que no. Dios te ha permitido caminar, Dios te ha permitido tocar, hablar y tener una vida hasta el momento todavía sin depender de otro. Entonces utiliza bien tu tiempo, no malgastes. No malgastes lo que Dios te ha dado. No escondas lo que Dios te ha dado. No bloquees, no anules lo que Dios ha puesto en tus manos. Sino más bien, tírate a la piscina. Sino más bien, arriésgate. El que no se arriesga, no gana. Ese dicho sí que lo dije bien, ¿cierto? Amén. Así que el Señor pueda continuar haciendo en nosotros y poniendo ese querer como el hacer, que podamos dejar de lado cuestionamientos, despojarnos de los miedos, los temores, los terrores. Más bien, dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de valentía y de dominio propio.